Los ministros de Energía de la Unión Europea aprobaron un borrador para recortar su demanda de gas en un 15% y hasta marzo de 2023. La medida llega a horas de la entrada en vigor de una reducción en el suministro de este hidrocarburo por parte de la rusa Gazprom. De visita en Camerún, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cargó contra Rusia por su papel en la crisis alimentaria, obstaculizando exportaciones de granos y fertilizantes tras su invasión a Ucrania. Se cumplen 70 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, figura icónica de la historia argentina. Decenas de personas le rinden tributo en su mausoleo en Buenos Aires. En esta emisión tenemos análisis de su legado. Actualizamos las noticias en la pantalla de France 24. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Ante el inminente comienzo de un recorte en el suministro de la estatal rusa Gazprom, los ministros de Energía de la Unión Europea aprobaron un borrador de propuesta para reducir en un 15% su demanda entre agosto y marzo próximos de gas. La Unión busca así hacer frente a la escasez del hidrocarburo. Desde este miércoles, el flujo de gas, precisamente a través del gasoducto Nord Stream 1 entre Rusia y Alemania, estará trabajando a una quinta parte de su capacidad, aunque la medida de hoy busca entregar un mensaje de unidad. Ya algunos gobiernos, como el de Hungría, la calificaron como injustificada o inútil. Desde España piden que este requerimiento se acomode a las posibilidades de cada país. En este escenario, naciones como Alemania, uno de los motores de la Unión, defienden el actuar conjunto de los 27 Estados miembros. Hemos visto muy claramente en las últimas semanas y meses que la estrategia es mantener el precio alto en Europa y por lo tanto hacer que el precio político sea cada vez más alto, dividir a Europa y así también romper con solidaridad hacia Ucrania. Este Consejo el día de hoy, con su decisión, ha enviado una señal fuerte y decidida en contra de eso. Y creo que esto también se escuchará en Moscú. Europa no se puede dividir. Varias naciones del continente africano están experimentando problemas en su suministro de alimentación en medio del bloqueo de las exportaciones de grano en el Mar Negro. En este contexto, el canciller ruso Sergei Lavrov visitó al presidente ugandés Yoweri Museveni en la ciudad de Entebbe. Lavrov afirmó que la crisis alimentaria no tiene relación con la denominada operación militar que adelantan en Ucrania. Uganda es un importante socio de Moscú y en marzo se abstuvo de votar en una resolución de Naciones Unidas que condenó la invasión de Moscú sobre el territorio ucraniano. Hemos discutido la situación actual en el mercado de energía y el suministro de alimentos, y lo que nuestros amigos africanos deben entender es que la situación actual no tiene nada que ver con la operación militar especial en Ucrania. Acordamos que en nuestras relaciones bilaterales nos vamos a basar en estos principios y vamos a buscar nuevas áreas o nuevas formas de cooperación en el mercado de la energía y los alimentos. Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en visita en Camerún, denunció lo que definió como hipocresía con el continente africano a la hora de no reconocer el papel de Rusia en la crisis alimentaria actual como una agresión unilateral. Macron hizo un llamado a incentivar la producción en este continente. El mandatario estuvo acompañado por su homólogo camerunés, Paul Biya, quien también expuso las dificultades por las que pasa su economía. La crisis que estamos pasando es una oportunidad para avanzar. A todos nos atacan diciendo que las sanciones europeas son la causa de la crisis alimentaria. Son mentiras absolutas, totalmente falsas. Los alimentos y la energía se han convertido en el arma de guerra de Rusia, pero todos tenemos que enfrentar nuestras responsabilidades. Debemos ayudar al continente africano a producir más para sí mismo y la agenda para el desarrollo agrícola sostenible y la reforestación es clave. Al menos 15 muertos y decenas de heridos deja el segundo día de protestas en la República Democrática del Congo. Según informaron las autoridades, desde el lunes, decenas de personas salieron a las calles de Goma para exigir la retirada del personal de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, conocidas como MONUSCO. Y es que los congoleños aseguran que esta misión de paz es ineficiente tras más de 20 años de presencia ante un incremento de la violencia por parte de los grupos rebeldes que operan en el territorio. Marina Sardiña tiene los detalles.
gases lacrimógenos y balas para reprimir a los manifestantes en el segundo día de protestas contra la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, MONUSCO, que deja ya varios muertos y decenas de heridos, según las autoridades congoleñas. La situación actual en Kibú del Norte nos preocupa. Entendemos el hartazgo de la población víctima de tantos ataques, pero los invitamos a manifestarse pacíficamente. Los gobernantes de facto y el Consejo de Seguridad deben asumir sus responsabilidades. Pese a que el alcalde prohibió las protestas, la población salió a las calles bloqueando algunas vías y asaltaron las instalaciones de la MONUSCO. Exigen la salida del país del organismo, al que acusan de ineficiencia frente a la inseguridad endémica que vive la nación africana. Y es que al menos 122 grupos armados ilegales operan en el territorio congoleño. Nos están lanzando gases lacrimógenos porque hemos venido a decir que la MONUSCO no nos ayuda. Llevamos 22 años en el Congo y nada funciona. Hemos venido a exigir nuestros derechos, pero nos disparan con gases lacrimógenos. Lo que acaba de suceder aquí, un soldado de paz ha matado a una persona aquí, en su base, y ha herido a otra. Ya no los queremos aquí, que se vayan a sus casas. Por su parte, la misión de paz emitió un comunicado considerando los altercados de inaceptables, a la vez que evacuaba a algunos de sus integrantes. Los incidentes de Goma no solo son inaceptables, sino totalmente contraproducentes. La MONUSCO tiene el mandato del Consejo de Seguridad para acompañar a las autoridades en la protección de los civiles. Las protestas se producen al tiempo que se intensifican los combates entre el ejército congolés y el principal grupo rebelde, el M23, que ha obligado a más de 200.000 personas a huir de sus hogares. Japón ejecutó este martes al autor de la conocida como Masacre de Akihabara. Este crimen cometido en 2008 dejó 7 muertos y 10 heridos. El autor de los hechos embistió con su auto a una multitud y luego atacó a otros transeúntes con arma blanca. La noticia expone la realidad de la aplicación de la pena de muerte en democracias consolidadas en Occidente. Para analizar este tema hablamos con Antonio Muñoz, doctor en Derecho y fundador de la Red Académica Internacional por la Abolición de la Pena Capital. Señor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Según datos de Amnistía Internacional, 2/3 de los países del planeta han abolido la pena capital, pero como vemos hay naciones democráticas como Japón, Corea del Sur o incluso Estados Unidos que continúan aplicando este castigo. ¿Cuál es la situación a nivel internacional de la pena de muerte? Bien, la pena de muerte está en remisión. Desgraciadamente, en estas últimas semanas hemos tenido un repunte, pero también tenemos que decir que realmente cuando hablamos de solamente son 2 democracias las que aplican la pena de muerte, pero realmente en Estados Unidos no podemos hablar de una aplicación generalizada. Realmente son muy pocos los estados que mantienen la pena capital y en los estados que mantienen la pena capital son muy pocos las ejecuciones que se producen. En Japón, bueno, realmente en Japón es un país que curiosamente mantiene su pena capital desde hace mucho tiempo. Dentro de las categorizaciones en materia de mantenimiento de la pena capital tenemos los países abolicionistas de facto o de iure, los países retencionistas y hay países que realmente aplican la pena de muerte, pero muy puntualmente, lo cual es un sinónimo de crueldad, porque realmente no es eficaz, no es disuasoria y además atenta contra la dignidad humana. En este caso, hacía unos meses que Japón había ejecutado a tres ciudadanos de su país, pero realmente vemos que la situación es bastante favorable, porque la mayoría de los países, hoy día podemos hablar de más de 130 países que son abolicionistas, y además en la Asamblea General de las Naciones Unidas cada cierto tiempo se adopta una resolución donde se pide la no aplicación de la pena de capital para aquellos países que la tengan a través de una moratoria. La moratoria se ha considerado que es un instrumento muy útil para alcanzar la abolición de la pena de muerte. Señor Muñoz, precisamente hablando de algo que usted ya comentaba, ¿sirve la pena de muerte a la hora de combatir la criminalidad o transmitir un mensaje de, por decirlo, justicia frente a crímenes como el terrorismo?
No, ha habido muchos estudios. Esto ya se produjo en el Reino Unido en los años 50, cuando se llegó a se hizo un análisis durante mucho tiempo para ver si durante la moratoria, ese es el importante instrumento, si durante la moratoria había ascendido el número de crímenes. Y se constató que el número de crímenes había incluso se había reducido. Y en materia de terrorismo, entendemos que primero la pena de muerte es cruel y el Estado no puede luchar contra el terrorismo con los mismos mecanismos que aplican los terroristas. Durante la aplicación de la pena de muerte tenemos países que aplican la pena de muerte en tiempos de guerra y también nosotros consideramos que esa aplicación debe de ser reducida porque incluso si fuese eficaz, que no lo es, estamos ante una situación de crueldad, de atentado no solamente contra la vida, contra el ser humano, sino también contra la dignidad humana. De hecho, en Japón se produce además una situación muy, muy peculiar. El ejecutado no sabe que va a ser ejecutado en las 24 horas previas a la ejecución, y no lo sabe tampoco su familia, lo cual es una crueldad de mayúscula. Sí. Por lo tanto, dígame. Sí, señor Antonio Muñoz, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su análisis aquí en France 24. Cambiamos de tema, hablamos de la región. El presidente peruano Pedro Castillo debe acudir en menos de 48 horas al Parlamento a exponer un balance tras su primer año de gestión. Con 74% de desaprobación según las encuestas, el panorama político se complica para el mandatario, pues su antigua mano derecha, Bruno Pacheco, quien se encontraba prófugo, se entregó a la justicia. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos entregó previamente el siguiente informe. Bruno Pacheco, exsecretario presidencial de Pedro Castillo, se entregó a la justicia peruana tras largas negociaciones con el Ministerio Público. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, confirmó el hecho. Señaló que no hay intocables y que nada impedirá enfrentar a los poderosos porque los peruanos merecen un país libre de corruptos. Bruno Pacheco llevaba casi 4 meses en la clandestinidad y hoy se ha convertido en testigo protegido de la justicia. Su condición actual puede perjudicar al estatus legal del presidente Pedro Castillo porque Pacheco, a cambio de no ir a prisión, va a otorgar pruebas a la Fiscalía que viene investigando al mandatario por los presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, peculado y obstrucción a la justicia. Se espera que una vez la fiscal general de Perú consiga armar el caso, se dirija al Parlamento a fin de sostener una eventual acusación constitucional contra Pedro Castillo, que podría incluir el retiro de su inmunidad presidencial y la solicitud de una prisión preventiva contra él. Si este proceso se viabiliza, Dina Boluarte, la vicepresidenta, estaría habilitada para continuar la línea de sucesión y acceder al poder. Pero existen 2 denuncias contra Boluarte en el Parlamento que pretenden inhabilitarla por irregularidades que habría cometido siendo funcionaria pública. Algunos congresistas han afirmado que iniciarán un proceso de destitución en su contra. Es por eso que cobra relevancia la elección de la nueva mesa directiva del Parlamento. Los legisladores están eligiendo no solo a la nueva jefa o jefe del Congreso, sino también a la persona que regiría el destino de millones de peruanos. Porque si Pedro Castillo es destituido del cargo y en caso Dina Boluarte sea inhabilitada, la sucesión recaerá en quien ejerza la presidencia del Congreso. Se cumplen 70 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, una de las figuras clave en la historia de Argentina. Con fotografías y flores blancas, cientos de personas se reunieron en el cementerio de La Recoleta, en Buenos Aires, para rendir homenaje a Evita, quien murió el 26 de julio de 1952 con 33 años. 7 décadas después de su muerte, la figura de Eva sigue viva en la política argentina, con un legado que incluye el derecho de las mujeres a votar y beneficios para las clases trabajadoras. Para desarrollar ese tema en profundidad, hablamos previamente con Santiago Regolo, historiador que hace parte del área de investigación del Museo Evita, quien nos explicó cómo ella sigue convocando a grupos jóvenes y sobre todo a mujeres. Sí, bueno, las juventudes hoy por hoy se están acercando muchísimo al legado de Eva y fundamentalmente mujeres. En estos nuevos contextos donde la presencia femenina es muy importante, donde se empiezan a rediscutir ciertas cuestiones atravesadas por perspectivas de género, de igualdad, en términos también de género, Eva fue muy, pero muy importante, por eso ha convocado a muchísima gente a lo largo de la historia, pero fundamentalmente ahora, ¿no? Y estas mujeres que se ven reflejadas
en Eva que también ella actuó en un momento donde la presencia política en espacios de poder de las mujeres era muy resistida. Ella, sin ningún tipo de cargo, se ha transformado en una lideresa impresionante, y al día de hoy ese reflejo se ve en todas esas mujeres que se ven convocadas en todo el trabajo que hizo para y en favor de las mujeres en términos políticos, en términos sociales y en términos de reivindicaciones muy fuertes en marcos de igualdad. Terminamos así esta emisión informativa. La información continúa en esta pantalla y también en nuestro sitio web france24.com.